ti hemos dispuesto, Señor, sea de bendición. Ponemos en tus manos la vida de nuestro hermano, Señor Nilson. Bendícelo, úsalo. Pon en él, Señor, todo lo necesario para que podamos ser instruidos a través de tu palabra, y permite que este recorrido, Señor, por ese caminar de la iglesia, de tu iglesia, Señor, sea para edificación de nuestras vidas, para ánimo de nuestro corazón, y para que nuestra visión con esperanza, Señor, pueda seguir siendo desarrollada en este tiempo presente. Te damos gracias una vez más en Cristo Jesús. Amén. Buenas noches. Reverendo, este es su tiempo. Muy bien, bendiciones para todos. Para quienes vinieron el viernes pasado, levanten la mano los que vinieron. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Quiénes no vinieron? Tenemos nuevos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 y 8, 19 y 20, 20, 22. ¿Estamos bien? ¿Cómo? Ok. Muy bien. Este curso ha sido llamado La Iglesia de Nuestros Padres. Así se llama el curso, La Iglesia de Nuestros Padres. Dijimos que para fines prácticos íbamos a dividir el curso La Iglesia de Nuestros Padres en dos grandes etapas históricas. En primer lugar, la etapa apostólica o etapa de los apóstoles, y en segundo lugar, la etapa patrística o etapa de los padres de la Iglesia. Hemos iniciado ya con la primera etapa, que es la etapa apostólica. Algunas cosas que dijimos de la primera etapa, primero la ubicamos cronológicamente en el tiempo. Dijimos que esta primera etapa en la historia de la Iglesia prácticamente es la etapa fundacional de la Iglesia, juntamente con la etapa de los padres. Esas son las dos etapas fundacionales. La etapa apostólica la ubicamos entre el año 33 y el año 100 de la era cristiana. Características relevantes o importantes de esta primera etapa: por ejemplo, hablamos de que la literatura neotestamentaria se escribió toda durante la etapa apostólica, que se escribe entre el año 37 y el año 96. Entre el año 37 y el 96 empiezan a redactarse en los primeros años el Evangelio sinóptico de Mateo. Hay que aclarar que después del Evangelio sinóptico de Mateo no se escriben el resto de los evangelios, porque el resto de los evangelios se escriben de manera tardía, cuando gran parte de la doctrina estaba siendo desarrollada. Por ejemplo, el evangelio joánico se redacta más o menos, todas estas son fechas aproximadas, más o menos hacia el año 90. Como el evangelio joánico se redacta más o menos hacia el año 90, por eso es que el evangelio según San Juan le llamamos joánico al evangelio escrito por Juan. Por eso es que el evangelio de Juan es un evangelio teológico. Sobre todo, Juan desarrolla magistralmente la doctrina del verbo, la doctrina del logos, que era una de las doctrinas cristológicas, es decir, en relación a la persona de Cristo, más desarrollada y más enseñada en esa época. Entonces, cuando Juan redacta su evangelio, el evangelio es teológico porque se escribe finalizando la etapa apostólica,
de tal manera que las grandes formulaciones o las grandes enseñanzas en torno a la persona de Cristo, y de manera específica formulaciones paulinas, o sea, dadas por Pablo, ya estaban. Y por eso Juan es un evangelio teológico. Antes que el resto de los evangelios se escribe la epístola de Santiago, más o menos hacia el año 46, la epístola de Santiago, y las cartas paulinas se escriben mucho antes que la mayoría de los evangelios. El último libro neotestamentario que se escribió, decíamos el viernes pasado, fue el libro del Apocalipsis, más o menos hacia el año 96. Otra cosita que dijimos es que durante los primeros años la predicación apostólica se desarrolló al interior del judaísmo, específicamente en el templo. La escritura registra en el libro de los Hechos, único libro o único documento literario histórico que nos cuenta de manera somera y rápida los primeros acontecimientos que ocurrieron en la iglesia. Entonces ahí encontramos que el escenario de predicación era el templo. Después, con la llegada del apóstol San Pablo, como tenía su condición rabínica, entonces el otro escenario de predicación eran las sinagogas, porque Pablo apelaba a su condición de gran rabino para, desde la academia y la tradición rabínica fariseica que él representaba, poder demostrar desde su análisis exegético de la escritura del Antiguo Testamento que todas las promesas y todas las profecías mesiánicas dadas en el Antiguo Testamento se estaban cumpliendo o se habían cumplido de manera perfecta en Jesús, de tal manera que Jesús era el futuro, el anunciado Mesías, que él era el Mesías. Pero con el apóstol Pablo se introdujo un tercer escenario de predicación, y es el mundo gentil, porque a diferencia de los apóstoles, Pablo también era un perfecto conocedor de la filosofía clásica de la época eminentemente helénica. La prueba está que en el libro de los Hechos lo encontramos en la ciudad de Atenas, capital de la intelectualidad de la civilización antigua, y ahí lo encontramos que los atenienses, al escuchar que Pablo les había encomiado, no recriminado, sino encomiado, exaltado su condición de religiosos, al decir: he recorrido vuestra hermosa ciudad y me he quedado sorprendido de vuestra religiosidad. En esa época, decir he quedado sorprendido de vuestra religiosidad era como decir hoy me he quedado sorprendido de vuestra espiritualidad. Y la espiritualidad o religiosidad de ustedes es a tal punto que adoran a un Dios que no conocen. Ese Dios que ustedes no conocen, yo les vengo a decir quién es. Entonces le prepararon el Coliseo de la Intelectualidad, que era el Areópago ateniense, y dice que ahí disputaba con los representantes de dos corrientes filosóficas de moda en el mundo helénico: los estoicos y los epicúreos. Si Pablo estaba en capacidad de disputar con estas dos corrientes helénicas, es porque era un conocedor de la filosofía clásica griega de esos tiempos. Es más, en su discurso en el Areópago ateniense, porque el Areópago era un coliseo hecho en honor a la filosofía, a la tertulia, a los grandes debates académicos y filosóficos, de tal manera que ahí no entraba cualquiera. Ahí solamente eran invitados académicos dignos de hablar y de dar conferencias en el Areópago. Entonces, si Pablo es invitado para debatir con las corrientes filosóficas más emblemáticas que en ese momento estaban presentes en Atenas, es porque era un intelectual de gran nivel y de gran altura. Eso entonces le permitió a la predicación cristiana o apostólica incursionar en los escenarios no judíos, que los judíos llamaban escenarios gentiles,
Por eso el viernes manifestábamos que las comunidades paulinas tenían una doble membresía. Tenían una membresía conformada por judíos que habían creído que Jesús era el Mesías en la disertación exegética que Pablo había hecho del Antiguo Testamento, pero también estaban conformadas por personas provenientes del mundo gentil o no judío que también habían creído que Jesús era el Salvador del mundo. Las comunidades paulinas tenían esa particularidad en lo concerniente a su feligresía o membresía. Eso le trajo dificultades a la iglesia. El contacto de la iglesia con el mundo judío hizo que muchos judíos pretendían mezclar el evangelio con las estructuras de la ley mosaica e imponer la ley de Moisés como condición necesaria para ser salvos de los no judíos. Decían los judíos convertidos: si los gentiles no guardan la ley de Moisés, no basta con su fe en Cristo, no podrán ser salvos. Por el otro lado, la mezcla de los paganos y la mezcla de algunos helénicos que querían mezclar el evangelio con corrientes filosóficas griegas o que querían mezclar el evangelio con prácticas paganas. Así que la iglesia se estaba enfrentando a tres tipos de sincretismo. La palabra sincretismo significa mezcla de diferentes doctrinas o mezcla de diferentes posturas religiosas o mezcla de diferentes cultos o de diferentes ritualidades. Entonces, en este caso, en la iglesia habían tres tipos de sincretismo. Estaba el sincretismo judaizante, que eran los judíos que querían imponerle a los no judíos la ley de Moisés como condición para ser salvo. Estaban los sincretistas paganos, que también se les llamaba paganizantes, que eran paganos que querían mezclar el evangelio con sus prácticas idolátricas y paganas que tenían o que habían traído de su mundo descristianizado, de su mundo no cristiano. Y por el otro lado estaban los sincretistas helenizantes, que eran griegos que querían mezclar el evangelio con algunas corrientes de la filosofía griega. La más famosa corriente que quiso permear y lo logró a la iglesia de esa época era el gnosticismo. El movimiento gnóstico permeó a la iglesia y los gnósticos empezaron a hacer una mezcla entre el evangelio y las ideas gnósticas. Ideas gnósticas como cuáles. Número uno, los gnósticos de esa época decían que lo material era malo. Por eso para los gnósticos el Dios del Antiguo Testamento no era el Padre del Señor Jesucristo, porque el Dios del Antiguo Testamento es un ser angélico perverso que creó el mundo material y que creó nuestros cuerpos como una gran cárcel para encarcelar nuestras almas y nuestros espíritus. Eso lo decían los gnósticos. Entonces Jesús para los gnósticos no vino en forma humana, sino que Jesús era un espíritu superior que había salido de dos espíritus, uno llamado el demiurgo, un espíritu en forma masculino, y un espíritu en forma femenino, que era la Sofía. El demiurgo y la Sofía se unieron, y de la relación del demiurgo y la Sofía emanaron espiritualmente, decían los gnósticos, un espíritu superior, que es el hijo de los dos. Y ese espíritu superior apareció de la nada en apariencia humana, no era humano, sino en apariencia humana, para mostrarnos a nosotros, mostrarle al ser humano el camino de la autorredención. Porque para los gnósticos, cada uno de nosotros podemos autorredimirnos. Y el secreto de la autorredención es el camino de la nopsis, decían los gnósticos. Entonces, Jesús era un espíritu superior que vino a mostrarnos el camino de la noxis. Noxis en griego es
conocimiento, el camino del conocimiento. Ahora, ¿cuál conocimiento? Pues ellos hablaban de su conocimiento falso, de su conocimiento y de sus ideas griegas que iban en contra de muchas doctrinas del Evangelio. La primera gran doctrina que los gnósticos no reconocían era la trascendental doctrina de la encarnación, que es una columna vertebral de la cristología, de la doctrina de Cristo. La encarnación consiste en que Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, tomó forma humana. Lo que Juan dice en su Evangelio: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Por eso Juan en una de sus epístolas dice que los gnósticos son satánicos, cuando dice: todo aquel que diga que Jesucristo no vino en forma humana, sino que vino en espíritu, el que niegue la realidad de la humanización del Hijo de Dios, ese habla por el espíritu del anticristo. Es una denuncia que Juan está haciendo contra los gnósticos de esa época, que negaban la humanidad de nuestro Señor, obviamente negaban la doctrina de la encarnación. Entonces, la predicación de los primeros años en la etapa de los apóstoles se desarrolló en medio de esta realidad convulsionada por este tipo de movimientos que pretendían hacer estas mezclas que acabo de mencionar. ¿Cómo combatió eso la iglesia? Bueno, la primera gran respuesta de la iglesia frente a estos enfrentamientos y frente a esta realidad fue la convocatoria del primer concilio o la primera asamblea apostólica, lo que el libro de los Hechos de los Apóstoles llama el concilio en Jerusalén. El concilio, la reunión, la asamblea de los apóstoles para debatir el tema del sincretismo judaizante, la mezcla que los judíos pretendían imponerle a los gentiles en cuanto a que debían guardar la ley para ser salvos. Sabemos cuál fue la respuesta. Después de mucha discusión, los apóstoles, guiados por el Espíritu, Pedro toma la vocería y dice: hermanos, ha parecido bien a nosotros, o sea, a los apóstoles, que eran la autoridad en la iglesia, y al Espíritu Santo. Se estaba cumpliendo la promesa que el Señor había hecho en cuanto a la venida del Espíritu Santo. Cuando el otro consolador, que en griego es el otro paráclitus, venga, Él los guiará hacia toda verdad. Ahí estaba el Espíritu Santo guiando a los apóstoles, a la iglesia, hacia toda verdad, diciendo que la salvación no era por la práctica de la ley, porque por la práctica de la ley nadie se había salvado, sino que la salvación era por la gracia de Dios, por la gracia y la fe en Cristo, y que los gentiles debían abstenerse era de seguir sacrificando culto a sus falsos dioses, que debían renunciar a esas prácticas paganas que iban unidas al ofrecimiento de sacrificios de animales sacrificados a sus falsos dioses. Por eso dice el libro de los Hechos que se abstengan de comer lo sacrificado a los ídolos, sangre y ahogado. Pero dijimos el viernes que no es una prohibición culinaria, no, porque creemos que es una prohibición culinaria de abstenernos de ciertos alimentos, porque si nos comemos ciertos alimentos vamos a estar en pecado. En nuestro argot costeño, caribeño, colombiano también, porque en el interior también se ven algunas comidas que tenemos aquí, quien más ha sufrido es la famosa morcilla, y a la morcilla se ha satanizado y se ha declarado que el plato de morcilla es un pecado de blasfemia delante de Dios, ¿ya? No es una prohibición culinaria, es una prohibición de seguir rindiendo culto a las deidades paganas.
Con eso no le estoy diciendo que se convierta ahora en un experto comedor de morcilla, ¿ya? Porque yo no como eso, ¿ya? No, usted está para comerlo mejor, no una tripa ahí rellena de arroz. Así que dice el Salmo número 23, aderezas mesa delante de mí, y dice, preparas un banquete, y no creo que en ese banquete del Señor esté la morcilla. Muy bien, ¿sí o no, reverendo Víctor? Ok, así que coma usted como un hijo del rey, como estos días, ¿cuándo fue? Ayer, que aquí la familia pastoral del rector pastoral nos invitó a almorzar al obispo y a este servidor. Y qué almuerzo era, obispo. Le aseguro que ahí no había un pedazo de morcilla. Sí, señor. Muy buen almuerzo. Pero ahí no era una prohibición culinaria, sino una prohibición de seguir practicando los cultos idolátricos. Perfecto. Entonces, la etapa apostólica fue una etapa que inició bastante convulsionada, pero bastante convulsionada. Algunos acontecimientos históricos que también marcaron esta primera etapa fue, por ejemplo, la destrucción del templo de Jerusalén. El templo judío de Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo, en plena etapa apostólica. Fue destruido por orden del emperador romano, pero eso tiene un contexto. Dentro del judaísmo, dije en la clase anterior, en nuestro encuentro histórico anterior, dije que en el judaísmo abundaban las sectas. La mayoría de las sectas que abundaban en el judaísmo tenían un tinte religioso, pero había una secta con un tinte político, un tinte revolucionario, que era la secta de los celotes. A la secta de los celotes y a sus miembros les colocaron el apodo de sicarios, y les llamaban sicarios porque los celotes eran un partido rebelde judío que el arma que utilizaban era un puñal romano llamado la sica, y con ese puñal romano llamado la sica, los celotes asesinaban a los soldados romanos y aún atentaban contra los judíos que ellos consideraban colaboradores del régimen imperial, del Imperio Romano. Uno de los personajes declarados objetivo militar por los celotes en los tiempos de los apóstoles eran los publicanos. Los famosos publicanos eran judíos que estaban sentados en el banco del tributo público, recogiendo lo que todos nosotros nos encanta dar: impuestos. Nos encanta pagar impuestos. Predial, valorización, ahora la reforma tributaria que fue aumentada, ¿ya? Nos encantan pagar los impuestos. Los publicanos eran los recaudadores de los impuestos judíos que recaudaban impuestos para el fisco de Roma, para el Imperio Romano. Acuérdense ustedes que dentro de la cofradía de discípulos, de la logia de discípulos del Señor, pues había un hombre llamado Mateo, que era un publicano, recaudador de impuestos. Haciendo un poco de conjeturas bíblicas, quizás Mateo estaba que los celotes lo pelaban. Gracias a Dios que el Señor dijo: hombre, deje de estar recaudando impuestos que lo van a matar, ¿ya? Y véngase conmigo. Y dice que al instante, dejando el banco de los tributos públicos, siguió a Jesús. Así que los celotes eran terribles y por eso le llamaban los sicarios. De ahí se adoptó el término sicarios. El primer movimiento a quien se le llamó sicario
fue a los celotes judíos por la utilización, repito, del puñal romano sica. Había un celote muy famoso en los tiempos de Jesús que estaba prácticamente ya listo para morir en la cruz, porque había levantado varias revueltas contra el Imperio Romano. Pero los judíos prefirieron salvar a ese sicario o celote y decir que a Jesús había que llevarlo a la cruz. Es el famoso celote Barrabás, que se salva. Era un sicario. Pero en el año 70 los celotes levantaron una gran revuelta, dirigidos por un líder de esa época, que se promulgó el verdadero Mesías. La cosmovisión que los judíos tenían del Mesías rayaba y era totalmente diferente a la planteada y desarrollada por Jesús, el Hijo de María, por Jesús el histórico, por Jesús de Nazaret. Porque para los judíos el Mesías era un líder con fuerte tinte político. Para los judíos, cuando el Mesías venga, lo primero que va a hacer es destruir el régimen imperial romano y restablecer el reino davídico. ¿No fue esa la pregunta que le hicieron los discípulos cuando el Señor resucitó? Cuando Jesús, antes de morir, no hablaba él de su reino y les decía: cuando yo establezca mi reino, ustedes van a reinar, a gobernar conmigo. En otro texto dice: ustedes van a juzgar a las tribus de Israel. La mamá de dos de sus discípulos se atrevió a decirle: Señor, cuando vengas en tu reino y lo establezcas, quiero que este hijo mío, que se parece a su papá, se siente a tu derecha, y este otro hijo mío pellillón, que se parece a su mamá, se siente a tu izquierda. Y recuerden que Jesús dijo: mujer, del vaso que yo bebo, del plato que yo como y del bautismo en que voy a ser bautizado, tus hijos lo podrán hacer. ¿Cuál bautismo? Si ya él se había sometido a la práctica de la purificación de Juan el Purificador en el Jordán. ¿De qué bautismo está hablando? Está hablando del bautismo del martirio, del bautismo del sacrificio. Tus hijos también van a ser sumergidos en el bautismo del martirio, porque años después se los confirmó cuando, después de resucitar, que se aparece a más de 500 según el testimonio de Pablo. Entonces uno de ellos le dijo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en esta época? Esa pregunta es capciosa, porque en esa pregunta estaban todos los anhelos de los apóstoles. Se acordaron de que Jesús les había dicho que ellos iban a reinar con él. Se acordaron de que Jesús les había prometido que iban a juzgar a las tribus de Israel. Creían que era el momento oportuno para que lo que Jesús les había prometido se cumpliera. Sacaron estas conclusiones rapidísimas. Ni la muerte pudo detener a nuestro Raboni, o sea, en hebreo, maestro, a nuestro padre, a nuestro maestro. Estamos hechos. Es la hora de que nuestro maestro va a pulverizar el imperio romano y nosotros vamos a reinar con él. Se vieron como unos magnates, estamos hechos. Pero Jesús, sabiendo que detrás de esa pregunta está la ambición del poder, porque lo que más anhela el ser humano es el poder, y cuando lo tiene se aferra a él y no lo quiere soltar, el poder. Jesús los desinfla y les dice: no les toca a ustedes saber los tiempos que el Padre ha colocado en su sola autoridad. Pero como yo sé que lo que ustedes quieren es poder, tranquilos, les voy a dar poder. Recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Ya empezó a desinflarlos, pero el contexto es peor. Y dijo: cuando reciban el poder del Espíritu Santo
ese poder los convertirán a ustedes, la Reina Valera traduce testigos, pero en esa época, ¿qué era un testigo? El texto dice, y me seréis mártires. O sea, el poder que yo les voy a dar es para que ustedes los maten. Serán bautizados en el bautismo del martirio, del sacrificio. Y para completar el pastel, después de que dice que les va a dar el poder del Espíritu y que ese poder es para que ellos sean mártires, para completar el pastel, el moño es que dice que se fue y los dejó viendo un chispero, porque dice que ellos quedaron mirando al cielo atónitos, y entonces unos ángeles les dijeron: varones Galileo, ¿y qué hacen así mirando al cielo? O sea, ¿qué hacen así mirando al cielo? Cuando dice que hacen así mirando al cielo, me imagino cómo eran esas miradas. Lo que esas miradas transmitían. ¿Qué transmitían? Nos engañó, nos prometió que íbamos a reinar con él, y ahora nos está dando un paquete chileno diciendo que vamos a recibir un poder, pero no de las armas, sino de un tal espíritu, y que ese poder es para que nos pasen al papayo, para ser mártires. Esto no fue lo que nos había dicho, ¿cómo es este cuento? Entonces, había miradas nostálgicas, pero esas miradas nostálgicas volvieron otra vez a rehabilitarse cuando los ángeles le dicen: este mismo Jesús, como se ha ido, ¿qué? Como se ha ido, volverá. Por primera vez ahí está en un ser angélico el anuncio de la parusía. Parusía en griego es venida. Del segundo advenimiento o segunda venida del Señor, que todavía la estamos esperando. Y que el mundo quiere que usted no crea en eso. Hasta un poco de líderes evangélicos de esta época, mentirosos, que aman más la plata que a Cristo, también están negando hoy la doctrina escatológica de que Cristo viene por segunda vez. ¿Usted lo cree? Es un dogma de fe, o sea, es una doctrina fundamental. Yo lo creo, aunque me tilden de teólogo viejo, ortodoxo, conservador, dinosaurio, pasado de qué, de moda, no importa. Yo creo que él viene por segunda vez. Eso es una doctrina fundamental del cristianismo. El credo de Nicea, la declaración de fe del primer concilio cristológico y ecuménico primero de Nicea, del 325, dice dentro del sumario de la fe: y vendrá otra vez en gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Y yo lo creo. Vamos a ver aquí también todos los concilios, no se preocupen, y cada una de sus declaraciones. Así que la etapa apostólica se desarrolló en medio de este mundo. En el año 70 entonces los celotes levantan una revuelta. El emperador romano envía sus ejércitos comandados por el general Tito y destruyen el templo de Jerusalén, y se cumple la profecía de Jesús, que les había dicho: de esto lo único que quedará es piedra sobre piedra. Y eso fue lo que quedó. Lo único que quedó fue la pared del patio que hoy tienen, que es el famoso muro de las lamentaciones, como testigo de la destrucción del templo de Jerusalén. La desintegración total de la comunidad judía empezó ahí, pero se consumó 65 años después, exactamente en el 135 después de Cristo o de la era cristiana. Otra vez los celotes levantan una segunda revuelta, y en esa época el emperador Adriano, emperador romano en esa época era Adriano, en el 135,
manda sus ejércitos y destruyen toda la ciudad de Jerusalén. Y los judíos, todos en su mayoría, se van a la diáspora. Hasta el 1948, cuando la ONU emite una resolución diciendo que los judíos tenían derecho a volver a reconstruir su nación. Pero eso empezó desde el 135, con la destrucción de la ciudad de Jerusalén por parte de los ejércitos del emperador Adriano. Posteriormente, el emperador Adriano manda a unos arquitectos, reconstruyen la ciudad de Jerusalén en el 135, repito, y le cambian el nombre a Jerusalén, colocándole el nombre romano latino de Aelia Capitolina, o sea, capital Aelia, Aelia Capitolina. Así le puso el imperio a Jerusalén cuando la reconstruyó en el 135. Entonces, de esa manera se desintegró la comunidad judía. Muy bien, estos grandes hechos marcaron la primera etapa en la historia de la iglesia, que es la etapa apostólica. Pero hay otro hecho para cerrar el telón de la etapa apostólica. Hay otro hecho que marcó esta primera gran etapa, que es la etapa de los apóstoles, y es en el año 90, dije que era bueno que trajeran donde grabar. Estamos grabando, perfecto, porque estas clases, estos encuentros son así, conferencias, charlas. Usted siéntanse en la libertad de que si no entendió algo, usted me puede interrumpir, porque yo no soy infalible. Levanta la mano y yo le doy la palabra. ¿Está perfecto? Muy bien. Ya después los romanos le devuelven el estatus del nombre que tenía. ¿Ya? Cuando se desintegra la comunidad judía, pasa un tiempo y el imperio, cuando el cristianismo se restablece con total fuerza, o sea, a partir de que el emperador Constantino, acuérdese, eso lo vamos a mirar, pero ya que usted preguntó eso, me adelanto un poquito. En el año entre el año 313 y el año 316, el emperador Constantino emite la primera ley de libertad religiosa dentro del régimen romano, y es primera ley que favorece al cristianismo, y es el famoso Edicto de Nantes o Tratado de Milán. Y cuando se pone fin a las persecuciones contra el cristianismo por parte del imperio y el cristianismo es asumido como una religión oficial y empieza a extenderse, entonces el cristianismo empieza a ubicarse en ciudades históricas, en ciudades importantes de Oriente. Una de esas ciudades importantes, estratégicas para la geografía cristiana, era Jerusalén. Así que se le devuelve el estatus de la ciudad de Jerusalén por parte del hecho del cristianismo. Muy bien, pero decía que en el año 90 ocurrió otro hecho significativo para la iglesia. En el año 90, en la ciudad de Jamnia, era una ciudad cananea, costera, los judíos, miembros del Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? El Sanedrín era un senado conformado por sacerdotes judíos provenientes de los saduceos, que eran la secta de alto nivel de la burguesía, eran los saduceos, porque la mayoría de los sacerdotes eran saduceos, y prácticamente el senado eclesiástico judío, llamado el Sanedrín, era conformado por sacerdotes miembros de la secta de los saduceos. La secta de los saduceos recibía ese nombre en honor
a un sumo sacerdote judío anterior a la época de nuestro Señor Jesucristo, llamado Sadoc, el sumo sacerdote Sadoc. En honor al sumo sacerdote Sadoc se crea un movimiento, y a ese movimiento sacerdotal se le conoce como los saduceos. Los saduceos, miembros del Sanedrín, en el año 90 convocan a una reunión del Sanedrín. Esa reunión se celebró en la ciudad de Jabnia. ¿Para qué era esa reunión? Para analizar cuáles eran las medidas que el judaísmo ortodoxo debía tomar para frenar el crecimiento del cristianismo al interior del judaísmo. Porque el judaísmo se convirtió en la cuna del cristianismo. Comenzó como un movimiento judío mesiánico que creía que Jesús era el Mesías. Por eso le colocaron el apodo de la secta del camino a los miembros de la iglesia. Después, cuando en la ciudad de Antioquía de Siria se abre la segunda gran comunidad cristiana, la primera gran comunidad de la iglesia fue en Jerusalén, la segunda fue en Antioquía de Siria. Entonces Antioquía de Siria se convierte en la primera comunidad gentil, la primera comunidad cristiana conformada por no judíos. Ahí se le coloca el nombre de cristianos a los miembros de la iglesia. Pero la iglesia estaba creciendo a pasos agigantados. Los miembros del Sanedrín dijeron: ¿cómo vamos a hacer para detener a los cristianos? Porque estamos perdiendo mucha feligresía. Tomaron las siguientes medidas. Medida número 1. En esa época había una versión del Antiguo Testamento muy utilizada. Era la única traducción que existía del Antiguo Testamento. Era la famosa Septuaginta. La Septuaginta se le llama así porque fue la primera traducción que los judíos hicieron del Antiguo Testamento del hebreo al idioma griego. Según los historiadores antiguos del judaísmo, la Septuaginta se tradujo en el año 280 a.C., fue su primera versión, en la ciudad de Alejandría, en Egipto, a petición del rey Ptolomeo Filadelfo, un rey egipcio, que le preguntó a el bibliotecario de la biblioteca de Alejandría. La biblioteca de Alejandría en el año 280, año 300 antes de Cristo, era la más importante biblioteca del mundo. Es más, era considerada una de las maravillas del mundo antiguo, la biblioteca de Alejandría. Pues dice la historia que Ptolomeo Filadelfo le pregunta a Regio Demetrio. Regio Demetrio era el bibliotecario. Hombre, Regio, ¿falta algún libro? Regio Demetrio dice: hombre, rey, las obras que nos faltan, las obras literarias de los judíos. Porque en Alejandría había una comunidad grande de judíos, que eran los judíos de la diáspora, del exilio. Le llamaban los judíos alejandrinos. Y en Alejandría había una tremenda sinagoga. Así que, a petición del rey Ptolomeo Filadelfo, Ptolomeo pidió que se trajera al Sanedrín judío de Jerusalén a Alejandría, y en Alejandría ese Sanedrín sesionó por 70 días. Los miembros del Sanedrín son 70 sacerdotes más el sumo sacerdote. Por eso la primera traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego se le llama la Septuaginta, en honor a los 70 traductores, miembros del Sanedrín, que traducen del hebreo al griego el Antiguo Testamento. No, en el año 90 después de Cristo, la Septuaginta es del año 280 antes de Cristo. Sume ahora del 280 antes de Cristo hasta el año 90 después de Cristo. ¿Cuántos años hay ahí? 300 ¿qué? 70 años. 370 años después,
otro Sanedrín diferente al que sesionó en Alejandría se reúne y dice: la primera estrategia para frenar a los cristianos y su crecimiento en el judaísmo es prohibir leer la Septuaginta, prohibir leer el Antiguo Testamento en un idioma diferente al hebreo. El Antiguo Testamento hay que leerlo en hebreo, porque para ese Sanedrín la lengua sagrada era el hebreo. Ese Sanedrín convirtió el hebreo en lengua sacra, en lengua sagrada, a tal punto que dijo que Dios todo lo inspiraba en hebreo, que si algún texto o alguna obra, algún libro había sido escrito en un idioma diferente al hebreo, ese libro carecía de canonicidad, carecía de inspiración, porque la inspiración nada más se daba en el idioma hebreo. La Septuaginta era la traducción al griego. Se prohibió leer la Septuaginta. Número 1. Número 2, ese Sanedrín dijo: los libros inspirados por Dios llegan hasta Malaquías, porque la revelación va de Moisés a Malaquías. Todo lo que se escriba o se haya escrito después de Malaquías no lo inspiró Dios. Número 3, ese Sanedrín dijo que los libros inspirados por Dios son aquellos que se escribieron en los territorios de Tierra Santa. Si hay un libro que se haya escrito fuera de los territorios de Israel, no lo inspiró Dios, porque la inspiración nada más está en Tierra Santa. Ese Sanedrín dijo, ¿cuántos llevo? Ahora voy para número 4. Ese Sanedrín dijo: los libros inspirados por Dios fueron escritos por profetas conocidos, por los grandes profetas de Israel. Si hay alguna obra escrita por un profeta no conocido, por un profeta o por alguien que no sea un protagonista, un profeta importante, ese libro no es inspirado por Dios. Esas medidas que hicieron que ese Sanedrín quería que los judíos convertidos catalogaran la literatura neotestamentaria, la literatura de los apóstoles, como literatura falsa, porque la literatura apostólica no llenaba esos requisitos. Número 1, la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, casi todos, se escribieron en griego. Número 2, la literatura neotestamentaria se escribió después de la época de Malaquías. Número 3, la mayoría de la literatura del Nuevo Testamento, sobre todo las cartas de Pablo, se escribieron fuera de los territorios de Israel. Número 4, ninguno de los personajes que escribió los libros del Nuevo Testamento era reconocido por la ortodoxia judía del momento como profetas de Israel. Así que esas medidas fueron instrumentos políticos que el Sanedrín del año 90 después de Cristo inventó, creó para cerrarle la puerta a la iglesia y sobre todo para desvirtuar la literatura del Nuevo Testamento como posible literatura inspirada por Dios. Eso no es inspirado por Dios porque no reúne estos 4 requisitos. Y número 5, la ñapa, los judíos dijeron, los miembros del Sanedrín del año 90, vamos a poner nosotros el ejemplo. Aquí hay unos libros que nosotros hemos usado desde el año 280, pero que no reúnen estos requisitos. Entonces vamos a poner nosotros el ejemplo. Son los famosos libros deuterocanónicos: Judith, Tobit, Eclesiástico, Sabiduría, Baruch, Macabeos 1, Macabeos 2. Estos 7 libros no reúnen estos 7 requisitos.
Por eso, aunque han estado dentro del canon del Antiguo Testamento por más de 300 años, nosotros los vamos a retirar del Antiguo Testamento porque no reúnen estos requisitos. Si nosotros estamos excluyendo del canon, del listado de los libros inspirados del Antiguo Testamento, estos 7 libros que han estado por nosotros por más de 3 siglos, eso quiere decir que estos nuevos libros de estos tales cristianos, del tal Pablo, del tal Pedro, del tal Juan, del tal Mateo, es paja. Eso no es inspirado por Dios. Así que no los lean, bótenlos. No son literatura sagrada. Y para eso estamos colocando este ejemplo. Lo otro, ese Sanedrín le metió mano al canon del Antiguo Testamento, no solamente suprimiendo estos 7 libros mencionados, sino también cambiando el sentido de ciertos textos. ¿Como cuáles? Hay un texto mesiánico muy famoso del profeta Isaías que anuncia el nacimiento virginal de nuestro Señor, que dice: una señal les doy, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Eso lo dice el texto de Isaías. Ese Sanedrín apóstata, ¿qué hizo? Hombre, aquí no dice una virgen, lo que dice es una doncella concebirá y dará a luz un hijo. Una doncella no es lo mismo que virgen. ¿Oyó? Doncella es una joven, pero no necesariamente es virgen. Es para decir que el nacimiento de Jesús es paja, que fue virginal, que fue una virgen la que salió embarazada. No, una doncella es la que va a traer al Mesías. Por eso ese Sanedrín es un Sanedrín apóstata. Y además de eso, ese Sanedrín del año 90 después de Cristo profirió las famosas 28 maldiciones contra el pueblo de Dios, o sea, contra la iglesia. Profirió 28 maldiciones contra la iglesia, contra aquellos judíos convertidos a Jesús. Los maldijo. Entonces profirió esas 28 maldiciones. La pregunta es, para cerrar el telón de esta noche, ¿y cuál fue la postura de la iglesia frente a la decisión del Sanedrín tomada en el año 90 después de Cristo? ¿Cuál sería la posición de la iglesia? La posición de la iglesia frente a esta medida arbitraria y apóstata la vemos reflejada ya en la segunda etapa de la historia de la iglesia que iniciaremos el viernes. La segunda etapa en la historia de la iglesia es la etapa patrística, llamada así porque los protagonistas fueron los famosos padres de la iglesia. Y vamos a mirar por qué padres de la iglesia. Obispo, pero es que allá en la Biblia dice, no llames padre a nadie. Sí, pero también dice, no llames maestro a nadie. El texto sacado del contexto es un pretexto. Como aquí no queremos hacer pretexto, entonces el viernes les diré por qué se llaman padres. Eso tiene un contexto. Y les diré cuál fue la posición de la iglesia de los padres frente a esta arbitrariedad tomada por el Sanedrín apóstata del año 90 después de Cristo, que decidió adulterar el Antiguo Testamento, sacando unos libros y cambiándole el sentido a algunos textos que no le favorecían. Y eso, tirando es para cerrar la puerta al Nuevo Testamento y decir que el Nuevo Testamento tampoco era inspirado por Dios. Porque si los deuterocanónicos, decían ellos, los estamos sacando, que en esa época no se llamaban deuterocanónicos. También les voy a explicar desde cuándo se llaman deuterocanónicos y quién les puso ese nombre. Pero como desde esa época para acá se le llama deuterocanónico,
por eso utilizamos esa expresión. Entonces, si los deuterocanónicos no eran inspirados según este segundo Sanedrín, porque se escribieron en su mayoría después de Malaquías, porque se escribieron algunos en griego como los macabeos, porque se escribieron no por profetas reconocidos, entonces tampoco el Nuevo Testamento, era lo que estaban diciendo, tampoco el Nuevo Testamento es inspirado por Dios, porque el Nuevo Testamento se escribió después de Malaquías, porque el Nuevo Testamento se escribió casi todo en griego, y porque el Nuevo Testamento en su mayoría se escribió fuera de los territorios de Israel. Entonces eso era una medida para decirle, no crean en el tal Nuevo Testamento, voten eso, que eso no es inspirado por Dios. Esta historia continuará. To be continued. Para el próximo, este es un inglés maduriano, de Maduro, así es, como el que le tiró a